Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Huellas de Amor con Giovanna. El día de hoy tengo una historia que ha tocado mi corazón y tengo el regalo de haber encontrado no tan solo un libro donde está esta historia, sino hoy tener la oportunidad de hablar con el autor de este libro. Me siento que estoy así como los famosos, así que yo no tengo la oportunidad de estar cara a cara con quien escribió ese libro porque habla de un dolor al amor, lo llamo así. El nombre del libro es Nunca te canses de comenzar de nuevo y es un proceso de cómo aprender a vivir el duelo. Está aquí conmigo Rodrigo Garcés, que se encuentra en el país de México. Gracias, Rod, por haber aceptado esta linda invitación. Y el fin de esta charla de hoy es que todos aprendamos que tarde o temprano tendremos un ser querido que parta. Y con tu historia, con las preguntas que te iré haciendo, Rod, pues inspirar a más personas a que aprendan las claves para sobrellevar ese proceso de duelo y que no se queden tanto en el dolor. Así que bienvenido, Rod. Gracias por haber aceptado esta noche esta invitación. Y para empezar, pues me encantaría que muy brevemente nos cuentes quién eres y a qué te dedicas. Ok, bueno, pues antes que nada, pues agradecerte, ¿no? La invitación, eh, agradecer también el espacio, ¿no? Que me das para compartir, ¿no? Eh, ¿Cómo me defino o quién soy, ¿no? Me gusta definirme como, bueno, yo soy Rod Garcés, soy padre de familia de dos hermosos hijos que son mi mejor herencia, mis motores y mi inspiración, ¿no? Aparte, bueno, pues trabajo en una universidad en el área de pastoral y bueno, tengo ahí, estoy generando contenido, soy creador de contenido y bueno, últimamente pues con todo esto que me ha tocado vivir, pues he estado como compartiendo más sobre este tema que tiene que ver con el duelo, ¿no? El duelo y la pérdida. Entonces, por ahí ya me estoy como inclinando, ¿no? Porque creo que hace falta hablar de esos temas que como ya lo mencionaste al inicio, todos de alguna u otra manera siempre estamos tenemos que pasar por una etapa de duelo, quizás algunos no lo pasen o no se dan cuenta, pero todos tenemos pérdida, ya sea de un ser querido, de algo material, de la salud, ¿no? Etcétera, de que bueno, ahorita lo podemos ir un poco profundizando en esa parte. Pero bueno, sí es un poquito de mi vida Qué y bueno, lindo. pues aquí andamos. Yo te escribía por Back Channel para cuando estábamos planificando esta entrevista que yo decía, yo no te quería entrevistar a menos de que me lea el libro, así que ando con mis apuntes, aquí está, aquí desde Nueva York llegó el librito, Muchas tenemos el gracias. agrado de estar leyendo y mientras no quiero hacer spoiler de todo lo que está en el libro porque quiero que la gente lo compre, se inspire, aprendan de la historia que viviste, pero sí quiero ir conceptualizando puntos que a mí me llamaron mucho la atención y que me gustaría como que los vayas explicando a la audiencia, ¿no? Ok. Por ejemplo, había en la página número 40, hay un momento en el que tú decías que tú y tu esposa estaban haciendo el rosario mientras estaban en el hospital, ¿no? y, y que como que te llegó un pensamiento de hasta cuándo tengo que soportar eso, ¿no? Porque para poner un poquito en contexto a las personas, en esta parte de la historia del libro, era todavía febrero del 2017, estabas en el hospital porque contabas que Ujú. tu esposa estaba enferma un poquito grave en el hospital hasta ese momento, y como que te llegaron esos pensamientos. Entonces, ella fue la que te invitó, si no me equivoco, a que hagan el Gracias. rosario juntos. Pero mi pregunta ahí fue que, ¿qué sientes que pasó en ti en ese momento mientras hacían el rosario? ¿Cómo de lo que recuerdas? Pues yo creo que yo me iría un poquito atrás, porque en el qué sentido, que obviamente en ese momento, pues el refugio era también la oración, ¿no? Pero pues había muchas preguntas, o sea, muchos cuestionamientos que yo le hacía a Dios, ¿no? De por qué a mí, por qué, o sea, por qué tengo que pasar por esto, ¿no? Y por qué mi esposa tiene que pasar por esto, ¿no? Entonces,
el hecho de que, como por así llamarlo, me leyera el pensamiento Belén, ¿no? El hecho de que, oye, pues mejor, ¿por qué no rezamos, no? Fue como, pues sí, yo creo que es lo mejor que puedo hacer en este momento, ¿no? Porque hay mucho, o sea, había mucha inquietud, o sea, quizás por así llamarlo, hasta se puede interpretar como ansiedad también, ¿no? O sea, por todo lo que conllevaba, porque era salir de mi zona de confort, ¿no? El hecho de estar en el hospital, para los que han tenido esa experiencia, es otro mundo, ¿no? O sea, y te tienes que ir adaptando, pero obviamente cuesta mucho trabajo, no es tan fácil. Entonces, el hecho de hacer la oración, pues también me sirvió, pues, para tener paz, ¿no? Eh, pero aún así, pues sí era, aunque hacía la oración, pues una cosa es mantener como la paz al momento, pero pues sigues estando en una realidad, ¿no? Que, que no quisieras vivir y que pareciera que es toda una pesadilla, pero pues es la realidad y tienes que ir viviendo en el día a día, o sea, ahí ya no piensas como tanto en el futuro, sino al menos a mí me pasó que no me quedó otra más que vivir en el día, ¿no? A ver, hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque obviamente era todo un proceso, ¿no? A veces teníamos que conseguir donadores, entonces era muy desgastante, pero bueno, la oración fue también esencial en esa parte, ¿no? Y para poner un poquito en contexto a la audiencia, ya que quizás todavía no han leído el libro, cuéntanos qué era lo que sufría tu esposa, cuál fue el motivo que la llevó al hospital. Bueno, le detectaron rickettsia, es como bueno, es por la picadura de una garrapata, no sabemos dónde, o sea, dónde lo pudo como tomar, ¿no? Habían como ciertas hipótesis, por así llamarlo. Y, y bueno, pues esto le afectó a su médula, entonces no podía como que producir sangre, entonces necesitamos muchos donadores de sangre, entonces obviamente al bajar también las defensas, le puede, bueno, entran ahí como otros virus y todo, y se empieza a ir complicando, ¿no? La situación. Entonces estuvo pues prácticamente hospitalizada desde febrero, ¿no? Hasta mayo más o menos. Y bueno, todo ese tiempo pues pasamos de todo un poco, ¿no? Fue ahí vivir experiencias dentro del hospital, pero también, eh, y bueno, también quiero así como comentar, ¿no? De que no todo fue como el caos. O sea, sí, a mí me gusta ver que, y hoy lo veo desde esta perspectiva ya como pasando el tiempo, de que dentro del mismo caos siempre va a haber algo bueno, ¿no? Y, y al menos sí, o sea, recibimos también muchas bendiciones durante todo ese proceso, pero también hubo muchos cuestionamientos, ¿no? Al menos conmigo yo le cuestionaba también a Dios, ¿no? Y, y que era parte de pasar por un duelo, o sea, hoy que un poquito he estado profundizando más de este tema, es, es un duelo anticipado, porque pues no sabes qué vaya a pasar, si había ese riesgo que pudiese, o sea, no sabemos cuál iba a ser el desenlace, pero sí siempre había ese riesgo, ¿no? Entonces había un duelo anticipado, ¿no? Obviamente yo pues desconocía de cómo eran como las etapas, cómo pasan, pero sí, o sea, uno pues sufre, duele y el ver ahí a un enfermo, el estar corriendo, ¿no? Y aparte, pues el ver, tenía en ese momento, bueno, tengo dos hijos pequeños, ¿no? Y entonces, en ese momento están muy pequeños, entonces era como un todo, ¿no? O sea, gracias a Dios también contamos con la familia, ¿no? Con amigos y siempre ahí estuvo presente gente que estuvo ahí apoyando, ¿no? Todo este proceso. Y
Para eso también quería resaltar que en ese momento, cuando ella estaba enferma, tenías a tu bebé, en ese momento Rodriguito de 6 meses, si no me equivoco, Así es. y tu niña Elisa, ¿se llama la niña? Elisa María. Elisa de 3 añitos, ¿no? Entonces digo, Así qué es. duro esos pensamientos también de mis hijos tan pequeñitos, sobre todo alguien que todavía está recibiendo de lactancia, ¿no? Entonces, Así es. yo iba leyendo, porque el libro está escrito como por la etapa de mes a mes, ¿no? Yo iba leyendo y era como que me lo leí en 2 días, o sea, me lo acabé porque era la historia de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y era como Ujú. una angustia, como que mientras lo leía, es como que si me metí en tu momento de angustia y te doy gracias por haberte abierto a contar esos detalles, porque yo no he pasado la pérdida de seres tan cercanos, ¿no? He perdido tíos, he perdido primos, pero no alguien tan cercano. Y no sé lo que se siente. Entonces, el haber leído esto me hace entrar en un contexto y quizás muchos se cuestionarán y dirán, Giovanna, ¿cómo te vas a poner a pensar en esas cosas cuando puedes vivir la vida tranquila? Pero en mi caso no lo veo así. En mi caso es como entender que es una realidad, o sea, la partida es una realidad que todos la vamos a vivir y por qué no atrevernos a aprender desde ya para quizás permitirnos ver un punto de vista que muchas veces le huimos porque creemos que es el fin, creemos que es lo peor, ¿no? Así Y es. entrando en este contexto, algo que me llamaba la atención era que tú contabas que antes de que empiece todo esto de su enfermedad y toda la cosa, tú contabas cómo inició tus pensamientos para el nuevo año, ¿no? Que fue el año 2017 y que era ese 1 de enero y tú ibas con toda esa mentalidad de, ay, para este año deseo lo mejor, o sea, como que soñaste que fueran todos tus propósitos hechos realidad. Y me llamó la atención que te estabas preparando en ese día para ir a una peregrinación al monumento de Cristo Rey. Así Y es. yo cuando leí esa parte y después fui leyendo como lo que sucedió con la enfermedad, yo sentía como que esa peregrinación fue ya tu preparación, Así es. fue ya como tu proceso de irte armando de herramientas inconscientemente para soportar lo que venía después. Y eso no Así está en es. el libro, pero quisiera preguntarte, hoy que lo ves desde atrás, ¿qué experimentaste en esa peregrinación? Obviamente, bueno, fue muy cansado esa peregrinación porque después de algún tiempo, digo, ya había ido en varias ocasiones, pero como que pasó un tiempo en que no había ido. Entonces tuve esa oportunidad de volver a regresar porque obviamente no había ido los otros años porque fue cuando me casé, cuando tuve mi primera hija, ¿no? O sea, entonces hubo como ciertos eventos que me impidieron como ir o cortar esa secuencia que ya venía en cada año ir a la peregrinación, no faltar en esa peregrinación. Esa peregrinación es en el Cerro de Cubilete, en Silao, Guanajuato, donde se juntan el último fin de semana de enero, al menos antes de la pandemia, se juntan pues miles de jóvenes, ¿no? De toda la República Mexicana. Y bueno, pues van en peregrinación, suben a la montaña de Cristo Rey, ¿no? En peregrinación. A mí me costó ese día, me costó bastante trabajo ir, bueno, llegar, como que me sentí más cansado, obviamente estaba un poquito más, eran otras condiciones, otra etapa de mi vida, y ya no era el Rod como más jovial, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, sí me costó trabajo y, y también fue como que sentirme solo en esa peregrinación, porque aunque iba yo en grupo, pues me llegué como a sentir como solo en en esa peregrinación, ¿no? No sabía qué iba a pasar, ¿no? Hoy lo veo así, como que quizás, como tú lo has mencionado bastante bien, o sea, que fue como una preparación para lo que venía. eh, es que la vida, ahí también lo comento así, que la vida es un peregrinar, o sea, te va a tocar ir, ¿no? Y que a veces vas a ir solo o te vas a sentir solo, o te vas a sentir acompañado, pero lo importante es seguir transitando, ¿no? Seguir caminando
a pesar de lo cansado, de lo que pueda haber, ¿no? En ese peregrinar está como empedrado, ¿no? O sea, entonces sí cuesta más trabajo y todo. Y son como 16 kilómetros, ¿no? Caminando, ¿no? Y, y viene hasta llegar al monumento de Cristo Rey, donde Cristo está ahí con los brazos abiertos, ¿no? Y algo muy curioso de esa peregrinación, que conforme uno va peregrinando, siempre vas viendo, al menos de lo que me he dado cuenta las veces que he ido, siempre ves al monumento de Cristo Rey a lo lejos, obviamente, pero como de espaldas, ¿no? Entonces el hecho de ya subir, llegar y ver ya de frente a Cristo Rey, pues es ahí como, pues yo hago siempre como esa analogía, pues él siempre te está esperando ahí con los brazos abiertos, ¿no? Entonces sí, sí fue esa, o sea, hoy lo veo así que quizás sí, fue como una preparación para lo que venía y, y bueno, creo que eso, la vida es un peregrinar, ¿no? Ujú. Qué bonito que lo veas así. Em, Después hay una parte del libro en donde ibas a visitar a tu mamá y, y tu mamá también cuentas que se pone malita en el mismo tiempo, o sea, en los mismos meses, ¿no? Sí. Como que te derrumbaste, ¿no? Y te pusiste a llorar mucho y te sentías sin esperanza. Y que de pronto se te aparece una señora y que esa señora te dijo que si podía ayudarte, ¿no? Y que tú simplemente le respondiste como que no, como que querías estar solo y ella solo te dio un pañuelo y te dijo las palabras, pon todo en manos de Dios y se retiró, ¿no? Sin decirte nada más. Sí. Viéndolo atrás, ¿cómo interpretas eso? ¿Quién para ti representó esa señora y qué significaron esas palabras para ti hoy? Porque al mismo tiempo, aclaro que estabas llorando por dos dolores, o sea, en el mismo hospital, tu mamá, si no me equivoco, en el un piso y tu esposa en el otro piso, ¿no? Así es. Siempre, bueno, me gusta definir eso, ¿no? Mi vida se encontraba dividida entre dos pisos, ¿no? En el piso de abajo se encontraba mi mamá, y a ver si la que me dio la vida, ¿no? Y en el piso de arriba se encontraba mi esposa, ¿no? El amor de mi vida, ¿no? Entonces sí era complicado porque o sea, hubo una etapa durante ese periodo que estuvimos donde tenía yo a mis dos pilares en el mismo hospital, ¿no? Entonces, pues tenía que hacer como turnos, obviamente para cuestiones de mi mamá, pues ahí me apoyé con eh, igual mis hermanos y la familia y amigos, ¿no? Y obviamente pues yo estaba como más tiempo más con Belén, ¿no? Pero sí, ese momento fue complicado después de tener una experiencia ahí con mi mamá, o sea, que se puso ahí mala, le faltaba como que oxígeno y todo, y también que hay un doctor, bueno, no doctor, un enfermero ahí que sí, no me trató tan bien, ¿no? Y que me cuestionó mi fe, ¿no? O sea, me dijo, ¿y ¿tú crees en Dios? Y yo dije, "Pues sí, sí creo en Dios, ¿no? Pues rézale a tu Dios, ¿no?" Entonces eso fue como un detonador, ¿no? El hecho de ya decir, no, ya, o sea, la verdad es que sí tenía ganas como de golpearlo o algo así, ¿no? Pero obviamente me contuve, ¿no? Pero sí, obviamente cuando ya salí, ya me dirigí a ver a Belén, sí, me esperé en las escaleras, me senté y empecé a llorar, o sea, ya no podía más, o sea, ya era llorar, 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 llorar. Y sí, recuerdo que se acercó una señora, o sea, no recuerdo físicamente cómo era, porque estaba llorando y también pues como que me daba pena en ese llorar, pero pues estaba ahí desahogándome, ¿no? Y cuando me dijo esas palabras de pon todo en manos de Dios, pues me reconfortó, ¿no? Y hoy lo veo, al pasar el tiempo, yo lo veo de que cuando yo creí que Dios me había abandonado, yo creo que siempre va a haber personas que van a estar ahí para ti, ¿no? Y que es cuestión como irlas identificando. A veces pasamos desapercibido, ¿no? Hoy lo platicaba justamente en clase con mis alumnos, que doy clases, ¿no?
y, y le decía que dejamos de sorprendernos, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, pasamos en la vida como, o sea, ya vemos tan normal un amanecer que ya no nos sorprende tanto, ¿no? Yo decía, no sé si ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que vieron un arco iris. Seguramente quizás no se acuerden, pero yo te aseguro que cuando tú lo viste por primera vez, cuando eras chico, seguramente te sorprendiste, ¿no? Y seguramente dijiste, oye, esos colores, ¿no? Entonces yo creo que Dios se basa también también de personas, ¿no? Y que llegan en el momento que tienen que llegar y que a pesar, quizás yo en ese momento el dolor me impedía ver más allá, pero que hoy veo que estas palabras hicieron eco eh, para, para darme cuenta que no estaba solo en ese momento y que sí, no me quedaba otra más que dejarle todo en manos de Dios, o sea, es que ya no había más cosas, ya no tenía, o sea, ya no había más que hacer, ¿no? Más que ponerlo en manos de Dios, ¿no? Y, y pues ahí es como también como me cae el 20 de que, bueno, o sea, hoy voy a vivir hoy me toca vivir este momento, mañana no sé qué vaya a pasar, pero bueno, hoy tengo vida y es lo que me toca hacer y me toca cuidar y hacer lo que me toque con mis recursos que tenga, con el apoyo que tenga, ¿no? Y recuerdo eso, ¿no? Que me limpié las lágrimas, bueno, me tranquilicé, ya no vi ya después a la señora, obviamente, y simplemente, pues ya tuve que subir las escaleras para dirigirme a ver a mi esposa porque sabía que alguien me estaba esperando, ¿no? Y ese alguien era mi esposa y efectivamente, pues ella ahí estaba, ¿no? Esperándome. Y uno, pues, cuando entra, en esos momentos que entra, pues tienes que entrar como sin nada, porque no quieres tú tampoco, pues, llevarle como, quizás como una tristeza, ¿no? En ese momento por esa parte, ¿no? Aunque después como que comprendí, dije, a ver, Belén ha sido la persona que más confianza tenía o tengo, ¿no? O sea, para compartirle, ¿no? Y, y pues también tenía que compartirle lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y en todo ese proceso también compartíamos, ¿no? Había momentos en que pues ella era también mi fortaleza y quizás yo también era su fortaleza, ¿no? Para seguir adelante en ese proceso que nos tocó vivir, ¿no? Y que incluso, si no me equivoco, no sé si fue ese mismo día o después, que de palabras de tu misma esposa, ella limpiando, limpiándose sus lágrimas, te dijo, confía en Dios, el tiempo es de Él y Él está contigo sosteniéndote. O sea, cómo recibías esos suspiros de consuelo, ¿no? Que hoy viéndolo después de un tiempo es como que tantas palabras de, no es que no vas a pasar por la prueba, pero eran como rayos de luz, como gotitas de amor, ¿no? Que te permitían estar otra vez firme. Entonces, conecté también mucho eso. Em, Quiero irme después a otro momento en donde el día que se ponchó la llanta. Ujú. Cuéntame esa historia, qué pasó, qué pasaba por tu mente, porque fue como, para mí leer esa parte del libro fue como esas historias de Misión Imposible, así como que tuviste pasar todo. Entonces, cuéntame qué pasó en ese día. Pues en ese momento, o sea, yo iba a ver a mi esposa, ¿no? Eh, pero pues en el camino se me ponchó la llanta, entonces había un calor enorme y todo, ¿no? Pero pues tenía que moverme porque también dependía esta parte de donación de sangre y toda esa parte, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenía que cambiar, o sea, dar solución. O sea, yo lo que veo de esto es de que a veces sí, muchas veces nos va a ponchar la llanta y ponle lo que tú quieras, este concepto de la llanta, ¿no? De que tú vas a querer ir avanzando, pero no, algo se te atravesó, algo te detuvo
pero el hecho que haya un porqué, vas a darle una solución, ¿no? Vas a buscarle por un camino, ¿no? Entonces yo tenía que ir a ver a mi esposa porque sabía que ella me estaba esperando, porque sabía que también teníamos que movernos para la donación de sangre. Y bueno, pues se resolvió este tema, o sea, tuve que caminar algo para la vulcanizadora, ¿no? Y llevar a esta persona de, para que me cambiara la llanta, porque yo podía cambiarlo, pero me iba a tardar más y aparte de donde estaba, pues pasaban muy pegados los camiones, entonces dije, no, no va a ser que aquí me quede, ¿vale? Y sí, fue como muy estresante porque aparte era el mediodía, había un solazo aquí en Veracruz, hace mucho calor en esas fechas, ¿no? Y hay mucha humedad, ¿no? Entonces aparte no tenía, mi carro no le servía el aire acondicionado, o sea, era como que todo un caos, ¿no? Y fíjate que hace poco me pasó que a a una señora, una amistad, se le ponchó la llanta y entonces, así como afuera de la casa de los papás de Belén, y ya ella me venía a entregar algo, ella es doctora y me iba a entregar unos papeles, unos documentos. Entonces le ponchó, pisó, bueno, rayó ahí y se le ponchó toda la llanta, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues voy por una vulcanizadora y entonces ya regreso. Pero fui a esa vulcanizadora donde fui, ¿no? Y me topé con el mismo señor, ¿no? Y ya le dije, oye, pues me llevas, no sé qué, te llevo para que le cambies la llanta, ya, le cambió. Y en ese trayecto resulta que también se llama Rodrigo, ¿no? O sea, ya ahí supe como que el nombre, entonces se llama Rodrigo, entonces fue como mucha coincidencia y fue como ir como, al menos en ese momento, fue como, pues ahora sí como, yo siempre he dicho, o sea, ponerle nombre, ¿no? O sea, como ir armando como una extensión de ese mismo capítulo, ¿no? Entonces fue padre como conocer ya, incluso le dije, yo me acuerdo, no le dije toda la historia, ¿no? Pero yo le dije, yo me acuerdo que un día se me ponchó la llanta y que te vine a buscar y todo. Obviamente él ni se acuerda, ¿no? Pero me gustó como saber que se llama igual que yo y, y bueno, pero bueno, a lo que voy es que muchas veces en la vida te vas a topar con muchos obstáculos, pero que es importante como recordar el por qué lo estás haciendo y que eso tiene que servir como la razón suficiente para seguir adelante, ¿no? Y continuar a pesar de las dificultades que pueda haber, ¿no? Es lo que rescato el aprendizaje que rescato de ese momento, ¿no? Qué hermoso esta parte que me cuentas, sobre todo yo después de haber leído libros, como que se cierra una parte de ese Ujú, capítulo, ¿no? Y no sé, es algo como que estoy resaltando mucho hasta ahorita de la entrevista que te estoy haciendo, porque noto como los mensajes, es como tú dijiste la palabra perfecta, rompecabezas. Es como que si Dios mandó piezas del rompecabezas para que tengas una vida estable entre las circunstancias del duelo, pero tú tienes la opción de ver las piezas que forman parte de la historia. Puedes quedarte, como tú dices, en el dolor o puedes ver a la señora que te dio el pañuelo, a tu esposa que te dijo todo va a estar bien, a ese señor que te ayudó en medio de ese calor, a tu movimiento de no quedarte ahí en el calor y decir, lo hago porque necesito las plaquetas, lo hago porque hay alguien que espera por mí. O sea, qué bonito cómo también nos vas enseñando hasta el momento de lo que hemos escuchado, como tu movimiento fue la clave. O sea, tu enfoque siempre estuvo, lo hago por ella, independientemente de que tenías toda la validez de decir, ¿por qué a mí? Y quedarte llorando en tu casa. O, ¿por qué a mí? Y yo no me muevo, me quedo con mis hijos. O sea, ujú. pero el amor que era tan grande, que es tan grande por tu esposa, o sea, hizo que no te detengas. Y creo que ahí está una enseñanza hermosa, ¿no? Que para poder movernos como lograste moverte, para que podamos ver las señales de personas que están a nuestro alrededor, tenemos que buscar dónde está nuestro amor, dónde está la Yes. fuente de nuestro amor, ¿no? Y bueno, pasan los días, llega tu cumpleaños, ¿no?
y como que querías desahogarte, y si no me equivoco, fue el día antes de tu cumpleaños que fallece tu mami, ¿no? Así es. Y leía la parte del libro donde te sacan a comer, buscas como desahogarte, pero ¿qué pasaba por tu mente mientras estabas en ese almuerzo, sabiendo que tu mami no estaba? Leía una parte del libro como que le decías a Dios, qué bonito regalo de cumpleaños me acabas de dar, ¿no? Entonces cuéntame qué pasaba por tu mente en ese momento. Sí, oye, ese, qué bonito, era reclamo, ¿no? O sea, era un Exacto, reclamo, o sea, exacto. porque obviamente pareciera que no, pero sí era obviamente un reclamo, ¿no? O sea, mi mamá fallece un día antes de mi cumpleaños, yo cumplo el 7 de mayo, el 6 de mayo ya fallece y obviamente pues eh, pasar tu cumpleaños en un funeral, pues es, a nadie se lo deseo, ¿no? Y es difícil, ¿no? O sea, porque pues no hay nada que celebrar, ¿no? Incluso al pasar en el año, al año o 2 años, creo que luego me preguntaban como que la edad, ¿no? En ese momento y como que borré esa parte porque no recordaba como el haber festejado ese cumpleaños, ¿no? Entonces, hasta un amigo dice, no, tienes tal edad. Digo, no, no, digo, no, Oli, sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? Sí fue difícil pasar, pues, o recibir mi cumpleaños en un funeral, o sea, porque al otro día, pues, ya cremamos a mi mamá, etcétera, ¿no? Y ya después, ya pues me dijeron, ¿no? Mi familia, "Oye, pues vamos a festejar, o sea, aunque sé que no hay nada que festejar, pero pues que no pase desapercibido, ¿no? Obviamente ellos en ese afán pues, de acompañar y de hacer quizás lo menos doloroso, ¿no? Ese momento, y sabiendo que yo en ese momento todavía tenía a mi esposa en el hospital, ¿no? Entonces, pues yo acepté, ¿no? Pero pues obviamente uno, pues estás, pero no estás, ¿no? Porque tu mente está en otra parte, no asimilas todavía esa parte, o sea, es que cuando uno pasa en el duelo, lo primero es como la parte de la negación, o sea, como que todavía no te la crees, no sabes no quieres creer que te está sucediendo eso, ¿no? Y pues mi mente no estaba como para celebrar, ¿no? Pero pues yo sabía que también, o sea, la familia quería ahí, pues acompañarme, ¿no? Y era válido, ¿no? Pero la verdad es que yo no tenía ganas de celebrar, ¿no? Eh, pero también comprendía que también necesitaba también ese acompañamiento, ¿no? Sabiendo que mi esposa todavía estaba en el hospital, ¿no? Y que estaba delicada de salud. Entonces sí fue muy, muy doloroso, ¿no? Y te voy a ser sincero, o sea, yo le pedía a Diosito, dije, por favor, digo, obviamente ya sabíamos que mi mamá ya era sus últimos días, o sea, pero yo le dije, por favor, que no sea en mi cumpleaños, o sea, por favor, nada más te pido eso, si te vas a ir, que no sea en mi cumpleaños. También decía a mi mamá, pero obviamente en mi mente, ¿no? Eh, porque sí me iba a marcar, ¿no? Obviamente, pues sí me marcó toda mi vida, ¿no? Pero luego, al pasar el tiempo, también le vas encontrando un sentido, ¿no? Ahorita quizás podemos ir dando esa parte, ¿no? Porque sí es doloroso, pero algo que he aprendido es que tienes que permanecer en el dolor lo suficiente para encontrarle un sentido o hasta encontrarle ese sentido, ¿no? Y cuesta trabajo porque a nadie le gusta que te duela algo, ¿no? O sea, Ahí es donde nadie, todos huyen. nadie quiere sufrir, ¿no? Y Ujú. es válido en lo humano, ¿no? Pero para pasar el duelo tienes que saber sentir ese dolor, ¿no? Aprender a sentirlo. Y bueno, para ir entonces entrando a esto, vamos cerrando como la historia, ¿no? Para que la audiencia más o menos entienda.
mayo fallece tu mami y recuérdame la fecha de lo de tu esposa. Fue 24, 24 de mayo, el mismo 24 de mes. mayo, Y mismo para mes. entrar en contexto, pues ese mismo mes logras graduarte, ¿no? Sacas una maestría, ¿fue? Sí, una maestría. Me Una maestría, titulé. entonces por lo menos fue algo bonito que tu esposa pudo ver que tenías tu título, te lo festejó, compartieron esa meta juntos, ¿no? Y el Ujú. 24 de mayo, ¿me dices? El 24 de mayo El fallece. 24 de mayo fallece tu esposa, o sea, en el mismo mes, imagínate, vienen estas fuertes sacudones, ¿no? Ujú. Em, Mientras me vas contando esto, una parte del libro que me impactó fue la historia del elevador. ¿Eso fue que ella ya falleció o no todavía? Sí, ya había fallecido. Entonces, ya sabes que habían fallecido los dos pilares, como tú les llamas. Te subes al elevador, se daña. ¿Y qué Ujú. pasó? Pues justamente o sea, acaba de fallecer Belén y pues obviamente hay que hacer todos esos trámites que te piden y todo. Y yo me acuerdo que fui con mi suegro y con otros dos doctores, ¿no? Y ya nos fuimos al doctor, al elevador, ¿no? Y en ese elevador, pues siempre habíamos dicho, siempre nos enterábamos que fallaba y todo, y era un caos cuando fallaba, sobre todo porque se paralizaba todo, ¿no? Sobre todo al trasladar los, algunos enfermos y todo, ¿no? Y cuando ya subimos en el elevador, en los últimos pisos, pues igual se suben otras dos personas, ¿no? Desconocidas, y en ese trayecto, pues se paraliza el elevador, ¿no? Entonces, pues en mi mente era, pues no, nada más me faltaba esto, y cómo es que ahorita, ¿no? Ahorita cuando mi dolor está, o sea, me siento muy vacío, ¿no? Incluso lo narro así como que era era muy fuerte el dolor que sentía, ¿no? Sentía un vacío, ¿no? Y, y bueno, siempre hay como ese silencio incómodo, ¿no? Pero siempre ahí como manejó esa parte, ¿no? Que no se comparaba con el silencio que sentía mi corazón en ese momento, ¿no? Se paraliza el elevador o se detiene, ¿no? Pues ya tuvimos que no había señal en el celular y todo, entonces aprietas el botón de como de emergencia, pero pues había que esperar, ¿no? Pero en ese momento, eh, pues dije, no, pues es que no puedo estar aquí todo el tiempo encerrado, o sea, yo tengo que salir, o sea, quiero, o sea, no me puedo quedar aquí encerrado, ¿no? Entonces, pues es cuando decido, pues a abrir así dije, vamos a intentar abrir, ¿no? Y ya cuando ahí entre todos, ¿no? Bueno, los que estaban ahí, pues ya abrimos como el elevador y estamos justamente como a la mitad, ¿no? Entonces ya vimos al policía que estaba ahí, el de seguridad, y ya le dijimos, oye, pues nada más para avisar, no, ya se informó que todo, pero pues no sabemos en qué momento pueda regresar y todo. Y pues ya ahí es cuando yo pues decido como que, a ver, yo no quiero permanecer aquí todo el rato porque tengo cosas que hacer, ¿no? Por así llamarlo, pero aparte porque o sea, no, yo no quería estar ahí encerrado, o sea, mi vida, mi mundo se, se quedó encerrado en esa parte, ¿no? En esos cuatro paredes, ¿no? Y yo no quería estar ahí, ¿no? Total que ahí como convenzo a las personas. eh, Y dije, oye, pues vamos a saltar, ¿no? Digo, o sea, tenemos que saltar ahí, aunque está ahí el piso, ¿no? Pero pues hay que asaltar, ¿no? Y como que les daba miedo y y pues salté. Obviamente no medía, yo en ese momento no medí como los riesgos que pudiese uno tener, ya uno lo ve así, sí, no sabes si se estabiliza ya eso y se mueve el elevador y justamente es cuando vas pasando, no sé, gracias a Dios no pasó eso, pero eh, creo que ahí aprendí eso, ¿no? De que, bueno, yo también tu punto que rescato es que a veces hay que salirse de su zona de confort, ¿no? Y que tienes que atreverte a salir, ¿no? A abrir esas puertas a pesar del dolor que puedas sentir, ¿no? Y tienes que ser más fuerte
como un elevador, ¿no? Como las paredes más fuertes como un elevador, ¿no? O sea, eh, más fuerte que el dolor que estés sintiendo en ese momento, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, convencimos a la persona, ya corrimos unas sillas, ya ahí pudieron bajar, ¿no? Y se logró, ¿no? Y ya nos tuvimos que ir a hacer el trámite por las escaleras, pero creo que fue, o sea, hoy lo veo así, o sea, creo que eso fue un momento que me hizo, hoy lo veo así, reflexionar de que eso, de que tenemos que abrir las puertas para salir de tu zona, independientemente de que de la situación que uno tenga que estar pasando, o sea, que es válido hacer una pausa, es válido detenerte por un instante, pero que no te detenga de por vida, ¿no? O sea, tienes que seguir, la vida continúa y, y tienes que salir adelante, ¿no? Y va a haber gente que te acompañará y va a haber gente que no te acompañará, pero que no dependas de los demás, o sea, tiene que salir de ti. Pero bueno, fue un momento, creo, importante en mi vida que me marcó, sobre todo por la situación que estaba viviendo. Eh, y yo creo, y lo que creo que me impulsó eso fue también el mismo amor, ¿no? El amor que tenía por, que tengo por Belén, ¿no? O sea, que me hizo pues salir, ¿no? De eso. Porque yo no quería quedarme ahí encerrado y más porque ya estaba muy encerrado en mi corazón con todo este dolor que tenía y no quería quedarme ahí más tiempo. Y es muy poderoso esta parte porque creo que así podemos entender que las personas que hoy están viviendo un duelo, el ejemplo del elevador es el mejor ejemplo. O sea, todos se sienten hoy en esas cuatro paredes donde viene el pensamiento que te llegó de, lo que me faltaba, ¿no? Y qué importante que fue elegir presionar el botón de ayuda, saber que aunque ya llegaba la gente a tu auxilio, tenías dos opciones. Esperar a que ellos decidan venir a buscarte o tú utilizar fuerzas de donde no tienes para abrir un elevador muy pesado, darte cuenta que hay gente a tu alrededor que no creen en ti, porque te creían como loco de cómo se le ocurre a este querer abrir el elevador, pero tú confiabas en tu fuerza y con esa fuerza pues les enseñaste a ellos de ayúdenme, salgamos, o sea, Ujú. eso es lo que me llevo de esa parte del libro, como si estoy viviendo un dolor tan fuerte como un duelo, la gente que está a mi alrededor no me va a entender, nadie me va a poder ayudar, pero soy yo con mi acción la que les digo, sigan Así y es. tendrá que ocurrir algún tipo de salto, algún tipo de riesgo. Y qué valioso que gracias a ese salto y a ese riesgo, hoy tienes este libro del que muchos pueden aprender gracias a tu salto. Creo que tú saltaste no en nombre de Rodrigo, ni en nombre de Belén, ni en nombre de Elisa María, ni en nombre de Rodrigo de Jesús. Tú saltaste en nombre de las miles y unas de personas que hoy están viviendo ese dolor. Y yo siento compartirte que cuando fuiste a esa peregrinación, Dios te eligió porque sabía que ibas a salir adelante. No, no es un castigo, no es un mal, es hijo. Yo sé que ibas a poder cargar mi cruz, ¿no? O sea, como me vistes de espalda, pero yo sabía que me ibas a ver cara a cara. O Ujú. sea, y cómo regresaste, o sea, y hasta la misma historia. Mira el libro, de espaldas. Ujú. O sea, en la portada le eliges de espaldas. Sí. Y cuando leemos y los que acabamos de leer el libro, o sea, llegamos a ver ese Jesús y tu enseñanza de vida cara a cara y mira cómo termina el libro. Ya podemos ver a ti y a tus niños cara a cara. Entonces, Ujú. eh, conecto mucho con esta historia porque siento que al compartirte lo que yo veo como lectora, creo que a ti también te da más señales de, wow, realmente fue una misión de Dios este proceso, ¿no? Y bueno, entonces, no quiero hablar yo tanto, yo quiero que tú lo sigas contando, pero quería resaltar esto porque es bonito
verlo desde fuera, ¿no? Cómo Dios te ayudó en todo este proceso. Entonces, bueno, pasa eso, llega la etapa en la que, ok, ya toca el tiempo de, ya me pasó, ya estoy viviendo esto, ¿qué pasa ahora, no? Entonces, incluso en una de las sesiones que di a un chico hace unos días que está pasando por un duelo, me ayudó una parte de lo que leía en tu libro para darle una guía, porque en una parte de tu libro tú dices que ya no sabías qué hacer y lo único que hiciste fue al Santísimo a sacar todo, o sea, no a decir ya quítamelo, sino como ese desahogo. Y aquí me gustaría que tú me desarrolles más, porque lo único que leí de esa parte del libro es que ibas cada día, hablabas con ese Dios y era un desahogo y un desahogo de donde había total queja, donde no había escondite, era como que, ¿por qué me hiciste que me pase esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cuánto tiempo duró esas conversaciones con ese Dios del por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y en qué momento eso empezó a transformarse, no? Ok. Sí, obviamente eso pasaba desde antes, o sea, desde antes había esa lucha interna de reclamo a Dios, ¿no? Cuando estaba en el hospital, o sea, me cuestionaba, es que ¿por qué tengo que pasar por eso? ¿Por qué no? Y luego que ver que fallece mi esposa, ¿no? Fallece mi mamá, mi esposa, ¿no? Y fueron golpes muy dolorosos, ¿no? Después de todo eso, pues es así como, o sea, uno tiene que seguir, ¿no? Pero yo me acuerdo que fui con una psicóloga, obviamente también fui con una tanatóloga y todo, tuve dirección espiritual y todo, pero me acuerdo que fui con una psicóloga y ella me decía, o sea, al contarle lo que me había pasado, o sea, me habían recomendado a la psicóloga y me dijeron, ve con ella, platique y todo. Y yo pues platiqué, o sea, yo estaba pues, ya como tranquilo así en esta parte, ¿no? Y le conté todo lo que fue y todo. Y ella ya casi al final me dice, oye, yo creo que lo que veo o lo que percibo es que ya tienes o ya has pasado por un duelo humano, pero quizás te falta pasar por un duelo espiritual. Yo no había escuchado ese término, ¿no? y, y me, y me dijo, pues es que pasar por un duelo espiritual es de que tienes que, no todo es de decirle algo Dios así lo quiso, ¿no? Y decir, bueno, lo que Dios quiera, o sea, sí, pero Dios no quiere a eh, una persona lejana, por así llamarlo. Más bien, o lo que yo me he dado cuenta al vivir el duelo espiritual me di cuenta eh, que así como tú le cuentas a tus amigos o a tu gente cercana todo lo que pasas y que llega un momento que hasta incluso compartes y hasta te enojas, ¿no? Porque te da coraje lo que estás pasando y te desahogas con tus amigos, pues así Dios quiere que tú le cuentes las cosas a Él. Entonces, y que si quieres reclamarle, también es válido reclamarle. Y incluso me recomendó un libro que se llama Grítale a Dios, ¿no? Donde ahí sí da una introducción de todo esto que comparto, pero también luego viene como salmos, ¿no? Y hay algunos salmos que son reclamaciones, pero al final de cuentas viene siendo una oración y es algo que le estás expresando a Dios, ¿no? Entonces, yo decidí, dije, tengo que hacer pues mi proceso de sanación haciendo, por así llamarlo, un viaje, yo así lo llamo un viaje para regresar a mi esencia. Pero ese viaje sabía que iba a ser doloroso y porque era enfrentarme con un Dios que sí, siempre he confiado en él y todo, pero que muchas veces no le había dicho. eh, que también había dolor adentro de mí y que había reclamo y que tenía que decirle las cosas de frente. Entonces yo decido ir al Santísimo durante varias semanas, pero fui con una libreta y en esa libreta y me ponía frente al Santísimo y empecé a escribirle todo lo que yo sentía.
todos mis reclamos, ¿no? Mis reclamos de por qué a mí, por qué te llevaste a mi esposa, tú sabes lo que siento cuando mis hijos me preguntan por su mamá, ¿no? O sea, que quieren un abrazo de su mamá y yo no se lo puedo dar. Sí se los puedo dar, pero no como su mamá, ¿no? O sea, era una serie de reclamos y todo, y siempre terminaba con algo que era gracias por escucharme, ¿no? Y a los 2 días, igual iba nuevamente al Santísimo con mi libreta y volví a escribir. Y así fue varias semanas, quizás unas 3 semanas, o un mes, no sé, pero que fui varias veces durante la semana, como unas 2 o 3 veces por semana, y a escribirle ahí. En el libro comparto parte de lo que he escrito, o lo que hice fue sacar fragmentos de todos esos y lo fui poniendo, pero eran muchos reclamos, pero siempre firmaba como un gracias por escucharme. Y yo me di cuenta que conforme iba yo yendo a ir teniendo, yo le llamo, teniendo una charla entre cuates con Jesús, ¿no? Con el Santísimo. Yo quería hacer esa charla entre cuates, o sea, como, porque para mí era, ore, o sea, tú querías que pasara por esto, por todo esto, que no es así, pero yo así lo entendía. Pues yo vengo y te quiero decir las cosas como son. Entonces, pues yo tuve esa charla, ¿no? Entre cuates. Y conforme fui avanzando en este proceso, me di cuenta que encontré respuestas en el silencio. Y no es una respuesta así tal cual de que, hey, todo va a estar bien, hey, no te preocupes, no. Pero para mí la respuesta fue sentir paz en mi corazón, el sentirme escuchado por él, el darme cuenta que en todo este tiempo, efectivamente, él estuvo junto a mí. Y comparto ahí una historia, ¿no? Que la historia de un joven que le reclama a Dios y que le dice que va en un desierto y le dice, eh, eh, Dios, ¿por qué en todo este tiempo que he estado caminando por el desierto, eh, no has estado junto a mí? O sea, veo nada más volteo atrás y veo unas solas huellas, ¿no? Y Dios le responde al joven, ¿no? Y le dice, no, te equivocas, o sea, siempre he estado junto a ti, o sea, siempre he estado contigo. Esas huellas que ves son las mías, porque en todo este tiempo te he venido cargando. Entonces, creo que es así, o sea, yo me di cuenta que, sí, me di cuenta que Él estaba ahí y que hoy veo a pasar el tiempo, que Dios estaba en aquella persona que me ayudó a cambiar la llanta, en aquella persona que me dio ese pañuelo y que me dijo, pon todo en manos de Dios, en aquella persona que me dio un consejo, en Belén misma, que cuando me decía, vamos a rezar, ¿no? En las personas que me apoyaron en este momento, ¿no? Que me acompañaron. Entonces, realmente me di cuenta que no estaba solo y que Dios es un Dios cercano, es un Dios vivo que te quiere vivo y que Dios está dispuesto a estar, a entrar en tu dolor. Dice, y lo comento por ahí, una herida que no se siente es una herida que no sana y que tienes que aprender a sentir ese dolor. ¿Duele? Sí, duele, pero tienes que aprender a sentir. También hablo de esto, ¿no? De que yo en todo ese tiempo era ponerme un curita en el corazón. Y ese curita de corazón, el curita no es lo que cura, ¿no? Entonces aprendí a quitarme ese curita y a empezar a ver mi herida. Y sabía que iba a doler, pero que una herida que no se siente es una herida que no sana. Y que tenemos que atrevernos a entrar en esa herida. Pero más que nosotros entrar en principio es dejar que entre Dios
a tu herida para sanar. Pero Dios no quiere entrar solo. Dios quiere que entres contigo, que Él quiere entrar contigo. Y va a doler, pero que poco a poco va a ir sanando y que se va a ver, se va a hacer, se va a volver una cicatriz y que vas a vivir con esa cicatriz, ¿sí? Pero que ya no va a doler tanto como ayer, como un día antes, ¿no? Y que, y que uno, pero tiene que atreverse a eso. Lo que pasa es que, pues, no queremos pasar por ese dolor, no queremos transitar ese dolor. Entonces yo tuve que pasar por ese duelo espiritual, yo así lo viví, creo, al menos sí lo he compartido con otras personas y les he aconsejado, ve al Santísimo con una libreta y escríbele todo lo que le tengas que decir a Dios, pero escríbelo, porque cuando uno escribe es como aterrizar más todas esas emociones, aterrizar todo lo que le estás pasando, ¿no? Pero el hecho que tú le expreses todo lo que estás sintiendo y al final le pongas gracias por escucharme, créeme que no se trata de ir una sola vez, se trata de ir varias veces y que en esas veces, en esos reclamos, vas a ir encontrando respuestas. Pero ojo, no es que se quede solamente en reclamo, también tienes que pedirle que te dé la paz, porque es muy fácil reclamar y que se quede ahí, pero si tú no le pides también esa paz, pues obviamente no te la va a dar, ¿no? Como dicen, pide y se te dará, ¿no? Y también hay otra frase que lo comparto, ¿no? Eh, si tú quieres que Dios guíe tus pasos, tú lo primero que tienes que hacer es empezar a caminar, ¿no? O sea, es decir, tú le puedes pedir a Dios que guíe tus pasos y todo, pero tú también te tienes que mover. O sea, si tú no te mueves, pues Él va a estar ahí esperando y con los brazos abiertos y te va a esperar esperando. Y justamente este fin de semana escuchaba una frase que me gustó mucho de una amiga que lo compartió con los chavos. Tuvimos una actividad con los chavos y me gustó mucho y que quiero compartirlo sobre todo porque va a haber gente que quizás diga, pues es que yo no creo en Dios, ¿no? O o sea, ¿cómo me pides hacer eso? No sé. Pero ella comentaba y me gustó la frase que decía, yo no sé si creas tú en Dios, pero lo que sí estoy seguro es que Dios cree en ti. Entonces, y creo que es de eso, o sea, puedes dudar, puedes de lo que sea, pero hay un Dios vivo que te quiere vivo. Y hay un Dios que cree en ti, que te está esperando, ¿no? Y pues nada, fue como parte de mi proceso espiritual, mi duelo espiritual, que en lo personal pues fue muy sanador, ¿no? En ese sentido, y que en el silencio encontré muchas respuestas. Y como digo, no son respuestas muy racionales, así de que lo podemos dar entre personas, no, oye, no, ánimo, no, sino al menos para mí la respuesta fue sentir una paz, el sentirme escuchado por un Dios que sé que me ama, que ha estado en mí en todo este tiempo y que me ha estado cargando en ese proceso que me tocó vivir que fue un desierto para mí, ¿no? Entonces, pues para mí eso fue muy, muy sanador, ¿no? Y algo que también me gustaría agregar de esto que estás contando, como de los pasos o las claves que a ti te ayudaron a salir de esto, es una parte del libro en la que cuentas que ya después que había fallecido tu esposa ibas en el carro con tus hijos y como que a tu niña se le olvidó un peluchito, creo que era, no me recuerdo, algo que tenía ella y Ujú. que se puso como que muy inquieta y en el carro se puso a llorar y como que te paraste y le preguntaste como que qué te pasa y como que fuese esa la primera vez donde tú y ella, a pesar de ser tan pequeñitas, se sinceraron y contaron como que estaban sufriendo porque no tenían a Belén ya con ustedes. Entonces, ¿qué aprendiste de ese momentito?
sí, en ese momento, obviamente, mi hija se le había olvidado un oso, ¿no? Un osito, un peluche. Y, y pues ya íbamos a llegar a la casa, ¿no? Eh, que por cierto, o sea, después de que fallece mi esposa, pues tomo la decisión de vivir un tiempo en casa de mis suegros, ¿no? El cual siempre va a estar agradecidos y todo, ¿no? El espacio, pero pues para mí era importante también luego regresarme a mi casa, ¿no? Entonces cuando ya, durante todo un proceso que también tuve que vivir para prepararme y regresar a mi casa ya para vivir una nueva etapa con mis hijos, pues ya veníamos así, me acuerdo, de regreso con mi hija y pues le inquietaba eso de no tener peluche y ya ella me compartió de que el peluche era una manera de abrazar a su mamá que ya no se encontraba, porque ella quería que bajara a su mamá para darle un abrazo y no podía, ¿no? Y obviamente para mí ese momento fue como muy significativo porque sí fue abrirme con ella y yo también lloré con ella. Y, y lo que he aprendido también, bueno, ¿qué ha significado? Una, de entrada, y que me gustaría esto compartir, o sea, cada quien vive su propio dolor. O sea, ella perdió a su mamá, yo también perdí a mi mamá, pero no quiere decir que sea el mismo duelo. Puede ser similar, pero nunca va a ser igual, ¿sí? Eh, y, ¿cómo se llama? El hecho de compartirlo, a mí me ayudó a no reprimir mis emociones. O sea, creo que algo que quien está pasando por un duelo es a no reprimir las emociones, a poder expresarlo de alguna manera. Yo dejé que mi hija se expresara. Para mí, quizás un peluche era una peluche más, ¿no? Pero el hecho de yo preguntarle me hizo a mí entender que la importancia de sentirse escuchado, de sentirse acompañado y de poder estar para ella, ¿no? Hablo en el libro también esta parte de la importancia de los tres tiempos, ¿no? El tiempo para estar, para acompañar y para escuchar. Y creo que, que no solamente aplica para los que somos papás y para nuestros hijos, sino aplica para cualquier persona y sobre todo para alguna persona que esté en duelo. Y que muchas veces simplemente podemos acompañar a través del silencio. O sea, no hay que dar como muchos consejos ni nada, simplemente estar ahí con la persona, ¿no? Eh, porque luego el típico de no llores, ¿no? Eh, no tienes por qué llorar, ¿no? Tranquilo, tienes que ser fuerte, ¿no? Pero no, creo que no se trata de ser fuerte, sino más bien de sentir tus emociones, de no reprimirlas y que si quieres llorar, llora, ¿no? Y porque llorar no es señal de debilidad, sino es señal de que estás vivo, ¿no? Y que es una manera de expresar también, ¿no? Yo no lloraba delante de mis hijos porque que no quería verme débil ante ellos, pero pues al final de cuentas aprendí a eso, a que tenía que expresar y que también ya cuando tenía que regresar a mi casa, algo que tenía claro es que tenía que estar bien yo para poder estar bien para mis hijos, ¿no? Y de nada me iba a servir el irme poniendo curitas en el corazón y no aprender a sentir ese dolor, ¿no? A transitarlo, ¿no? Entonces, para mí creo que significó esa parte, Giovanna. Wow, qué increíble lo que nos vas contando. Vamos haciendo como también una recapitulación de esto, ¿no? Y me dio un momentito, así se me cortó, porque conecté mucho con la historia de las huellas, porque justamente estoy viviendo un reto personal de sanación interior. Y hoy que voy a publicar esta entrevista es el día número 15 de 100 de este reto de sanación interior, donde el título del reto es cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Entonces, yo como no he experimentado
pérdida de seres queridos cercanos. Quise aprovechar la oportunidad de personas como tú que tienen la caridad de compartir su historia y aprender de cómo se sobrepasa esto. Y sabes una cosa, cuando yo empecé este proceso de sanación interior, mi meta de la sanación interior es que las personas puedan sentir huellas de amor. Por eso este podcast se llama Huellas de Amor. Y me llama tanto la atención que tu historia es que cuando estamos pasando una pérdida, sobre todo de un ser querido, donde hay un dolor tan fuerte y creemos que Dios no está cerca, no nos damos cuenta que cuando vemos las huellas en el desierto o las huellas en la playa y vemos solamente un par de pies nada más, creemos que estamos solos y en realidad es ese Dios cargándonos y mostrándonos que Él es esa huella y que por amor hace esa huella y conecto tanto con esa historia porque digo, wow, o sea, no es nada, es una casualidad, ¿no? Entonces, conecto con eso primero y así como en una recapitulación, cuéntanos, ¿cuáles son esos caminos que te ayudaron a ti a sobrellevar la pérdida de un ser querido, ¿no? Sí, a mí me gustaría así como empezar como a dejar claro, o sea, qué viene siendo, por ejemplo, un duelo, ¿no? O sea, para como tener clara esa parte. El duelo viene siendo esa respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida, ¿no? Llámese de un ser querido, llámese de algo de la salud, del trabajo, de un cambio de casa, de si pierdes a tu mascota, si terminas un noviazgo, una relación de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, son esos pequeños duelos. Entonces, es importante tenerlo eso en claro porque todos en algún momento en nuestra vida vamos a pasar, vamos a tener pérdidas. El detalle es que muy pocas personas se atreven a pasar por el proceso de duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como darle un carpetazo y decir, bueno, pues ya, le doy el carpetazo y mi vida sigue, ¿no? Y no se dan la oportunidad de sentir ese dolor, ¿no? Hay algunas etapas que uno pasa por el duelo, ¿no? La etapa de la negación, el enojo, la negociación, la tristeza, hasta llegar a la aceptación o reconciliación con la pérdida. Pero esto no es, el duelo no es lineal, no es de que paso primero por la negación, luego el enojo, no, o sea, no, y no se recorre una sola vez. O sea, tú puedes pasar por la negación, luego pasas por la tristeza, pero luego te regresas y te enojas, luego nuevamente la negación, negociación, etcétera. O sea, pero tienes que transitar cada una de las etapas y darte la oportunidad para transitar en esas etapas. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, a mí, ¿qué es lo que me ha ayudado? Y te voy a compartir algunas claves, pero eso no quiere decir que te puedan servir a ti, ¿no? A tu audiencia, ¿no? A la persona que esté pasando por alguna pérdida. ¿Por qué? Porque cada duelo es personal, es como un traje a la medida, ¿no? Cada quien lleva su propio tiempo. A mí, ¿qué me ha ayudado? Yo quizás lo puedo dividir en tres etapas o tres, bueno, tres claves, ¿no? La primera es el expresarse, la segunda es sentir y el otro es vivir, ¿no? En la parte de expresar es el primer paso para sanar un duelo, una herida, es hablarlo, es expresarlo. A mí me ayudó mucho el escribir, ¿sí? Me ayudó mucho el formar una red de apoyo para poder yo sentirme pues acompañado, ¿no? Me ayudó mucho también ir a terapia. A veces no valoramos esa parte, pues, pero ellos son los profesionales, ¿no? Y es bueno, o sea, y a veces uno dice, no, yo no necesito ayuda, ¿no? Pues, no estoy loco o algo, o sea, no, ¿para qué ir con un psicólogo? ¿No? O ir con una tanatóloga, un tanatólogo. Entonces, ellos, es bueno buscar esa ayuda como tal, ¿no? También es bueno hablarlo y buscar esa red de apoyo donde tú te puedas sentir escuchado sin que te juzguen, sin que te apresuren de decir,
no, ya tienes que pasar por eso, ya deja de estar, ya sal de la casa, ¿no? Ya, no, a veces también ahí tenemos que saber acompañar a esas personas que están en duelo, porque queremos, uno, porque a veces comparamos los duelos, ¿no? Y no es igual. Otra, porque queremos que ya la persona ya esté feliz, pero no tiene que pasar por ese proceso. Obviamente, si ves que ya está muy, o si tú te sientes que no estás transitando y que estás detenido en una etapa de que ya llevo un año así de tristeza con tal, yo te diría, busca ayuda profesional, ¿no? Algo también que a mí me ha servido es tener un director espiritual. A mí me ayudó mucho también en mi proceso de sanar, ¿no? En proceso de duelo. Es en cuanto a expresar. En la parte de sentir es lo que comentaba hace rato. Atreverte a quitarte el curita de tu corazón y empezar a ver tu herida, pero no solamente verlo, sino sentirlo. Y que va a doler, sí va a doler, pero que al final de cuentas va a sanar y que poco a poco va a sanar. Y el sentir también implica el saber llorar. Si tienes ganas de llorar, llora. No reprimas tus emociones, porque muchas veces tratamos de distraernos para no sentir, ¿no? Eh, Hace poco también me hablaba con una persona, bueno, me compartió una persona y me decía, dice, no, yo lo que hago es, me veo con mis amigos, todo para sentirme acompañado y todo. Y yo no quise como entrar más en detalles, ¿no? Pero sí me hizo pensar que dije, quizás esta persona está más como desviando la atención para no sentir la ausencia. Eh, Uno no supera esto, sino aprendes a vivir con el dolor, aprendes a vivir con la ausencia. Y cuando tú te das la oportunidad de sentir esas emociones que hay, que esto es como ¿cómo se le Como dice? montaña Una rusa. montaña rusa de emociones, cuando tú te das la oportunidad de sentir todo ese tipo de emociones, de que un día estás muy bien, de buen humor, pero al otro día estás muy triste y tú dices, pero ¿por qué? Pero siéntelo. Cuando tú te das esa oportunidad, poco a poco le vas encontrando sentido a las cosas. Uno tiene que permanecer en el dolor hasta encontrarle un significado, ¿sí? Cuando tú extraes ese significado, le encuentras un sentido. Me gusta decir, y lo comparto también en el libro, cuando perdí a mis dos pilares, mi esposa y mi mamá, encontré en mis dos hijos dos ladrillos para seguir construyendo mi proyecto de vida. Y yo lo digo así como dos ladrillos, ¿no? Por así llamarlo. Yo te hago la pregunta, o sea, y a la audiencia, a la persona que esté pasando, ¿cuáles son tus ladrillos para seguir construyendo en tu vida? ¿Cuáles son tus ladrillos? Encuentra esos ladrillos que te sirvan, que son tus razones, tus porqués, y que cada día recuerdes cuál es tu porqué, el por qué vale la pena seguir adelante a pesar de las dificultades. La persona ya no está, no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes construir tu futuro viviendo el presente. Y ahí es donde va la tercera clave que a mí me ha funcionado, el vivir, ¿no? El vivir tu presente, el darte la oportunidad de practicar la gratitud, el darte la oportunidad de cambiar tu enfoque y no enfocarte a lo que perdiste, sino en lo que tienes en este momento. Y si tienes vida, pues ahora te toca continuar con la misión, ¿no? Con una misión que tienes encomendada, ¿no? Y dicen que los dos grandes momentos de la vida es el día en que naces y el día en que descubres para qué. Entonces tienes que darte la oportunidad de vivir el presente, de sentirte rodeado también de personas, ¿no? Que te ayuden a salir adelante. Yo tenía que estar bien, yo para poder estar bien para mis hijos. Y eso implicó
transformarme en otra persona, teniendo y generando y creyendo en esta filosofía, en mi filosofía de nunca te canses de comenzar de nuevo. Tú crea tu propia filosofía, pero esa filosofía que te haga transformarte en la persona, en ser el héroe de tu propia historia. Todos tenemos una historia que contar, pero depende de ti el que seas el héroe de tu propia historia. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Y también el ser paciente contigo mismo y paciente con tu proceso, porque a veces vas a querer correr cuando quizás te toque caminar. Y también va a haber momentos en que vale la pena hacer una pausa para reflexionar y para decir, oye, a ver, tengo que estar, voy, o sea, porque yo me acuerdo que al principio yo quería que esto ya sea rápido, yo ya quería estar bien porque pues obviamente quería estar bien, no quería sentir el dolor, pero me di cuenta que tenía que pasar y tenía que transitar por todas esas etapas del duelo, que en principio no estaba muy consciente de esas etapas, pero que el hecho también de ir investigando, ir pues también estudiando este tema, pues dije, efectivamente, creo que tengo que pasar por eso, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir, ¿no? Y a vivir con las ausencias, a vivir con las cicatrices y sobre todo, yo te garantizo que si haces si tú transitas muy bien en este duelo, te atreves a transitarlo como tal, tarde o temprano vas a colocar emocionalmente a esa persona, a tu ser querido, en un lugar especial de tu corazón y que vas a amarla de diferente manera, no presencialmente, quizás espiritualmente, quizás emocionalmente, pero eso tienes que atreverte a transitarlo. Si tú no te atreves, pues obviamente va a seguir doliendo y todo. Y tienes que ser muy paciente en esa parte y disfrutar del proceso. O sea, suena un poco chistoso, ¿no? Dices, ¿cómo voy a disfrutar el proceso? Sí, duele, sí, pero es que tienes que aprender a disfrutarlo, ¿no? Y no dejarte de sorprender de los milagros de cada día. Te comparto una anécdota hace poco que me sucedió con mi hija. También con mis hijos, la verdad es que me han sucedido varias cosas, ¿no? Pero quiero compartir ahorita esta que me sucedió y aquí ahorita lo saqué, lo guardé en mi cartera. Eh, en la semana pasada igual me hicieron una entrevista y todo, y mi hija hizo una oración y ya me lo compartió, ¿no? Pero de repente ya estaba yo en la entrevista y ya pasó, ya más vi que se acercó y dejó un recado, un mensaje, ¿no? Este mensaje, ¿no? Pero me llamó la atención desde el principio que decía, no me decía para papá, decía para Rod Garcés. Y cuando abro el mensaje, es este, ¿no? Y esto es, me gusta, bueno, no es la primera vez que lo comparto, lo he compartido con otras personas, ¿no? Pero me dijo esto, dice, hijo mío, tú eres muy generoso y te aviso que en el cielo tienes un lugar muy especial. Yo te amo tanto como a todos y cuidas muy bien a tus hijos. Tu hija tiene fe en mí y tu hijo tiene una iluminación fuerte. Eres tú en ellos, tienes unos grandes mensajeros. Escrito por Elisa, tu hija, palabras de Dios. Entonces, con letra de ella, o sea, y a mí esto obviamente me sacó unas lágrimas, ¿no? Y me hizo nuevamente pensar y convencerme que en todo este tiempo, lo que ya le he compartido, Dios me ha estado sosteniendo en todo este tiempo. Y me siento muy bendecido, la verdad. Y por eso te digo, hay que estar como muy dispuestos a, a ver esos milagros del día a día. Hoy tienes la oportunidad de estar vivo, de estar viva. Hoy puedes respirar, pues tienes 24 horas traducidas en 24 oportunidades. ¿Qué vas a hacer con esas oportunidades que tienes, no? Entonces, eh, sé que es difícil, sé que no es tan fácil, no es fácil,
pero hay que atreverse a transitar. Y por eso esta filosofía de nunca te canses de comenzar de nuevo, porque todos los días es un comenzar de nuevo. Y no es comenzar, muchas veces no va a ser comenzar desde cero, sino vas a comenzar a partir desde tu experiencia, si realmente esto lo estás convirtiendo en experiencias. Entonces, pues nada, creo que es lo que a mí me ha funcionado y que creo que puede funcionar, ¿no? Ayudar sobre todo a otras personas a comprender mejor este proceso de vivir el duelo, pero sobre todo a no detenerte, sino a transitarlo, a aprender a transitarlo. Yo estoy anonadada sobre todo por la carta que acabas de compartir de tu princesa. Justamente algo que quería, con lo que quería cerrar de estos pasos es, yo te decía inclusive en Back Channel que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cuál fue mi impresión del libro? Y yo te decía, la impresión más grande que yo tengo del libro es de que tu hija es un instrumento de Dios. Y aún sin saber esto que acabas de leer. ¿Y por qué digo eso? Porque en pequeños acontecimientos de tu libro cuentas lo que tu niña te decía, que se podía sentir que eran palabras de Dios, consuelos de Dios. Y hay una frase que ella te dijo en el día del funeral de su mamita. Y ella se impresionó tanto de ver tantas rosas, tantas flores, de ver tanta gente que quería a tu esposa, ¿no? Y al ver a ella tantas flores y que tú le expliques lo que representaban esas flores, tu hermosa niña solo dijo, es el jardín más bello que tiene mi mamá. Y puede ser una palabra, una frase muy simple, ¿no? Como es el jardín más bello que tiene mi mamá, pero ahí yo entendí como tu niña desde siempre a Dios la ha capacitado para también estar lista para esto, para ver la vida con otros ojos, porque quien no le entienda así va a cuestionar a Dios cómo es posible que Dios permita que esa niña se quedó sin mamá. Y no es que se quedó sin mamá, es una niña diferente, es una niña especial que, como lo acabamos de escuchar, está más que capacitada, no tan solo para sobrellevar esta vida, sino para alentar a más personas. Así que resalto, no digo que tu niño es menos, pero cada uno es especial a su manera, Así es. pero sí resalto esto para que nunca dejemos de orar ni por Rod Garcés, papá, ni por Elisa María, hija, ni por Rodrigo de Jesús, hijo, y orar por ellos para que sigan siendo los instrumentos de Dios y que en el momento que alguien necesite un consuelo, ustedes se dejen guiar y ustedes sigan recibiendo ese consuelo de Dios todos los días. Yo, Gracias. Rod, te quiero dar todas las gracias. Tu historia, yo cuando compré tu libro y lo empecé a leer, no me imaginé que me iba a impactar como me impactó. Yo era lágrima viva, sobre todo en las partes en las que leía lo de tu hija. Y te doy infinitas gracias de tu tiempo, de abrir tu corazón, de contarnos una historia que a veces no nos gusta recordar, porque es como que para qué recordar esa historia, ¿no? El hecho de preguntas y todo, pero te lo agradezco porque sé que esto va a traspasar a más corazones y con tu historia estamos ayudando a que más personas empiecen a ver las huellas de Jesús cargando a estas personas, ¿no? Por algo se llama este podcast Huellas de Amor. Así que infinitas gracias, Rod. No sé si tienes como alguna última frase o algún último consejo con el que quisieras que las personas que han vivido o van a vivir este proceso se lleven de ti. Pues la verdad, bueno, ya creo que ya he dicho esa parte, ¿no? Y yo creo que además me queda agradecerte, ¿no? Agradecerte a ti por el espacio, ¿no? Que me das para compartir esto. Y bueno, pues hay que seguir adelante y esto, o sea, poner en práctica, transitar el duelo, ¿no? Atreverte a transitarlo. Y duele, sí duele, pero créeme que vale la pena y bueno, que esto, mi objetivo es esto, ¿no? Mi propósito es esto, ayudar a más personas a comprender mejor este proceso que puedan estar viviendo y sobre todo a poderlo transitar, ¿no?
sabiendo de que cada quien vive su propio duelo, pero quizás son algunas claves que hemos compartido durante este momento y que quizás a alguno le pueda ayudar, ¿no? Y con eso me doy abasto y sobre todo ponerlo en manos de Dios, ¿no? Y quizás resalto esta frase que compartí hace rato, que es el de quizás no creas en Dios, ¿no? Pero al menos Dios sí cree en ti, ¿no? Y Él está ahí sosteniéndote, independientemente de si creas o no, pero ahí está. Y simplemente es dejarse tocar por Él, ¿no? En esa parte. Gracias de todo corazón, Rod, por tu tiempo y por todo esto. Y cuéntanos a esta audiencia cómo pueden conseguir el librito de Nunca te canses de comenzar de nuevo. Bueno, pues ya está a la venta en Amazon. Ahí lo pueden conseguir. Simplemente pongan Nunca te canses de comenzar de nuevo y ahí lo pueden conseguir. Si viven en México, pues pueden contactar también. Te dejo las redes sociales, ¿no? O en Instagram, rod.garcés. En Facebook también estoy en Rod Garcés. Y ahí me pueden también solicitar el libro y también te lo puedo enviar, ¿no? Y, eh, y bueno, pues también en las mismas redes sociales estoy compartiendo pues esta parte, ¿no? De todo lo que he estado, lo que me ha tocado vivir. Y también invitarte bueno, va a ser mi presentación de mi libro, de manera personal, ya formal, por así llamarlo, en la universidad donde yo trabajo, va a ser presencial, pero también lo va a transmitir en Zoom. Entonces también te va a compartir ahí la liga para los que gusten. No sé si coincida, pero va a ser el día 2 de septiembre a las 7 de la noche. Entonces para los que gusten pueden conectarse también. Ahí voy a estar compartiendo y bueno, pues ahí vamos a estar un poco también profundizando sobre este libro, ¿no? Para los que gusten acompañarme, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que se han mantenido hasta el final de esta hermosa entrevista. Sé que ha sido de inspiración. Si conoces a alguien que ha pasado por estas vivencias, comparte este video, comparte la cuenta de Rod. Él sin duda va a poder dar tips a todas las personas y como él mismo lo dijo, cada quien vive su proceso de duelo, pero no quita además aprender de la experiencia de cada uno porque se hace más llevadero, ¿no? Y de esta manera, no nos olvidemos de dejar huellas de amor con Love Friends.